Muchas gracias, señor presidente. Buenas tardes a todas y todos. Bueno, pues yo vengo aquí a manifestarme a favor del sentido de este dictamen, porque estamos frente a un dictamen de gran importancia, toda vez que la discriminación es un problema recurrente en México, es una mala práctica, es una práctica cotidiana que consiste en dar trato desfavorable o en despreciar, en un desprecio inmerecido a una persona o a un grupo mediante una agresión, mediante actos de exclusión. Y bueno, pues obedece a ciertas características que por supuesto están pues quedan muy precisas en la Constitución, en el artículo primero, último párrafo, donde queda prohibida toda discriminación motivada por origen étnico, por género, por edad, por discapacidad, por condición social, por las condiciones de salud, por la religión, que en este caso hay un énfasis tremendo en este caso de la religión, por opiniones políticas o de cualquier tipo, por las preferencias sexuales. La discriminación a los homosexuales es siempre muy pues contundente, no solo en México, sino en todos los países, por el estado civil, que muchas veces a las personas que están divorciadas también son víctimas de discriminación y de desprecio. Hay veces que no las dejan entrar al club social simple y sencillamente porque son divorciados. O a cualquier otra que atente contra la dignidad humana y tenga por objeto anular o menoscabar los derechos y libertades de las personas en México. Esto está consagrado en el artículo primero de nuestra Constitución. Ahora, de acuerdo también a la encuesta nacional sobre discriminación en México, las personas con preferencias sexuales diferentes y las personas con VIH-Sida se encuentran entre las que mayor índice de discriminación tienen. Ahora, el dictamen que estamos discutiendo en este momento prevé adicionar al delito de discriminación dos hipótesis, para incluir que el hecho puede darse por las creencias religiosas de la persona o por condición de discapacitado. Todo lo que estamos viendo, por ejemplo, en materia internacional, precisamente estamos viendo, además en la Agenda 2030, que hoy la tendencia en el mundo es la de la inclusión social, la inclusión financiera, la inclusión social, la inclusión de las mujeres a la vida política, a las decisiones, la inclusión de los niños a los beneficios que puede prever cualquier Estado y a las niñas. En fin, la inclusión hoy por hoy es la boga en la sociedad. Por eso yo estoy a favor de este importante dictamen, porque además prevé un sistema de sanciones para los delitos contra la dignidad de las personas. En su artículo 149 se aplica una sanción, por ejemplo, hasta de 1 a 3 años de prisión. Igualmente de 150 a 300 días de trabajo a favor de la comunidad y hasta 200 días de multa al que por razones de origen o pertenencia étnica o racional o por cualquier tipo de discriminación de las cuales acabo de hacer referencia, lo haga. Son 3 causas: perfecto, a quien niegue a una persona un servicio, una prestación o que tenga un derecho; a quien niegue o restrinja los derechos laborales, principalmente por razón de género o embarazo. Esto ya saben, por fin hay toda una penalidad. El embarazo, la discriminación por embarazo es permanentemente en los centros de trabajo y eso es una discriminación basada en el género y además no se debe de seguir practicando en la vida diaria. Y a quien niegue o restrinja cualquier derecho educativo. Igualmente las embarazadas jóvenes a veces son, pues vamos a decir, separadas de los grupos simple y sencillamente porque son adolescentes embarazadas y acuérdense que todo mundo tiene derecho a la educación. Yo pido que este dictamen sea aprobado a favor, me parece de la más alta importancia. Es cuanto, señor presidente, muchas gracias por su atención. Gracias, senadora Marcela Guerra Castillo. Se concede ahora el uso de la palabra al senador José María Tapia Franco, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, para hablar a favor del dictamen. En uso de la tribuna, el senador Tapia Franco. Muy buenos días, compañeras y compañeros del Senado. Con su venia, señor presidente de la mesa directiva. El artículo 149 ter del Código Penal Federal
tiene el objetivo de castigar los actos de discriminación que atentan contra la libertad de los derechos humanos consagrados en nuestra Constitución y en los tratados internacionales firmados y ratificados por México. En términos generales, refiere a que ninguna persona se le puede negar una prestación o servicio ni restringirse los derechos laborales o educativos por alguna condición personal. Se trata de un texto normativo que busca proteger el acceso de todas las personas a una vida libre de actos que atenten contra su libre desarrollo y que limitan sus derechos subjetivos. La minuta que hoy discutimos adiciona los términos religión y discapacidades a los supuestos que menoscaben los derechos y libertades de las personas. Resulta de vital importancia establecer dichas acciones porque en lo que refiere a la libertad religiosa, el artículo 24 de nuestra Carta Magna expone que toda persona tiene derecho a la libertad de convicciones éticas, de conciencia y de religión, y a tener o adoptar en su caso la de su agrado. De ello, advertimos que la libertad de religión forma parte de la dignidad humana de una persona. En México se debe fomentar la tolerancia. Todos tienen derecho a expresarse y a decidir sus convicciones personales. Por su parte, la decisión de prohibir la discriminación de una persona con discapacidad es de la mayor relevancia, pues se estima que 1 de cada 3 mexicanos con discapacidad ha sido objeto de discriminación. Las personas con discapacidad viven con diversos estigmas que llegan a manifestarse en acciones como la discriminación, el desempleo y diversas dificultades que impiden que sean autosuficientes. Con esta reforma se garantiza que toda persona, sin importar su condición, tendrá acceso a servicios y a sus derechos laborales y educativos. Y si alguien pretende restringirlos, podrá y deberá ser castigado por la ley. Compañeras y compañeros senadores, el grupo parlamentario de mi partido, el Revolucionario Institucional, votará a favor de este dictamen porque creemos firmemente que México debe ser un país libre de cualquier tipo de discriminación, tolerante con las creencias religiosas y con las condiciones físicas o discapacidades de cualquier persona. Al votar a favor del dictamen, respondemos a las obligaciones establecidas en el orden jurídico nacional y los tratados internacionales suscritos por el Estado mexicano, pero sobre todo responderemos a la sociedad mexicana. Es cuanto, compañeras, es cuanto, señor presidente. Muchas gracias, senador Tapia Franco.